pero todavía no se le oye o no le oigo yo. A ver, ahora sí, lo siento porque se fue, ¿no? Sí, él se ha ido. Ahora estoy escuchando el teléfono. Entonces, normalmente suelen ser buenas la conexión, pero no hoy sí. Sí, no te preocupes, gracias. Sí que se oye bien. Sí, ¿me puede escuchar? Sí. Entonces, volviendo a la presentación, estamos hablando de la solución, esta tentativa de solución, de que la mente que piensa, me gustaría que mañana no hiciera tanto calor, esa mente que desea, imagina, ¿no? Que proyecta, digamos, no tiene por qué conocer su objeto observado, ¿no? De la misma manera que cuando decimos el sonido es impermanente, sí que es una mente analítica y lo conoce, ¿no? Y entonces, ese desear que no haga tanto calor mañana puede ser una mente errónea, ¿no? Entonces no va a contradecir tu deseo de que fuera de una otra manera, ¿no? Entonces el Dalai Lama dice que en su opinión la bodhicitta y otras mentes como la compasión no son ninguno de los 7 tipos de mente que estamos hablando, ¿no? En Logic, en mente y factores mentales, pero en Serayé entonces tenemos que defender no defender con citas escriturales, ¿no? Porque cuando debates tienes que de alguna manera respaldarlo con el sistema que se presenta en algún texto, ¿no? Porque si no podrías decir lo que quisieras, ¿no? Por tanto, como entonces, pero lo aceptamos y de hecho es verdad, esto puede ser la bodhicitta una mente que conoce de una manera, sí, tenemos que aceptarlo y en este contexto tenemos que diríamos, ¿no? Que no podemos estar equivocados al respecto. Decidimos, por tanto, que sí que la tenemos que ubicar en una de estas mentes. Entonces, no tiene que conocer la vacuidad, no tiene que conocer ese cuerpo de naturaleza del Buda. Y entonces tiene algo de sentido en esto, porque cuando estamos analizando y pensando qué es la iluminación es diferente de querer lograr la iluminación. Cuanto más conozcamos lo que es, mejor, ¿no? Porque será más honesto el deseo, pero no obstante, no tiene por qué obligatoriamente, en el modo de que yo quiero lograr la iluminación, no tenemos por qué tener un nivel de analítico como cuando estamos observando a qué es la iluminación y demás. Son dos formas de aproximarnos a la idea diferentes, ¿no? Es como cuando estamos haciendo oraciones, aceptamos las ideas, ¿no? Me gustaría lograr la iluminación, que permanecer en la existencia cíclica para liberar a todos los seres, pero si nos preguntamos, pero ¿es posible esto o no? Si es algo, ¿no? Pues entonces tenemos que analizar si entonces la reencarnación, retroceder, preguntarnos si puede existir hasta el sin principio y demás. Porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para profundizar, pero se acepta, ¿no? Que podamos hacer esto sin análisis. Por tanto, hay que diferenciar entre estas dos perspectivas, ¿no? Cuando estamos meditando en la bodhicitta y desarrollar una aspiración, no tenemos que tener ese mismo tipo de análisis todo el tiempo, porque si no se convertirá en un obstáculo para imaginar esa mente que proyecta o aspira. Entonces, uh, y esta pregunta que viene a continuación está relacionada con toda esta discusión previa. Dice, tiene que conocer los 4 cuerpos, la bodhicitta, observar los 4 cuerpos, porque estábamos hablando del cuerpo de naturaleza, pero puede observar el cuerpo de forma y decir, quiero lograrla, ¿no? Pero no todas las bodhicittas son así, pero alguien en particular puede, no que no cree que existe el cuerpo de naturaleza todavía, ¿no? Porque no conoce la vacuidad entonces puede ser una bodhicitta, se podría aceptar cualquiera de los 4 cuerpos o
O alguien que entiende, por ejemplo, que tiene cuatro cuerpos, por ejemplo, tiene una mente que quiere desear, no, una misma persona sí que conoce que hay cuatro cuerpos y una mente quiere obtener el cuerpo de la forma o de la vacuidad y demás. Entonces, y yo una cita de Son Kappa aquí dice, el cuerpo de forma es el principal cuerpo a lograr porque es el que va a beneficiar a los seres, ¿no? Lo que va a beneficiar es directamente es ese cuerpo de forma, ¿no? Esa emanación. Importante, pero sí que tenemos necesidad del cuerpo de sabiduría para como un aspecto imprescindible para lograr el otro, ¿no? Cuando quieres agua y coges una taza para ponerla, ¿no? Por tanto, para conseguir este cuerpo de forma, de emanación, que es el que necesitas, tienes que tener esa donde sostenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el cuerpo de sabiduría? Entonces, otra cita no es como a la vez, ¿no? Que surgirían a la vez. Entonces, de Chandrakirti también en una forma más poética dice, es el que habla de cuatro cuerpos y está definiendo la bodhicitta que quiere lograr estos cuatro cuerpos de Buda. Dice, la causa que da lugar al excelente sabor del néctar, que es el sagrado Dharma, ese se refiere al cuerpo de gozo porque cada momento sale de ahí el Dharma sagrado, ¿no? Está siempre enseñando continuamente. Dice, la característica de deshacerse de todas las concepciones erróneas, ese se refiere al cuerpo de naturaleza, porque es esa mente libre de todos los conocimientos, es relación con este cuerpo de naturaleza. Y implícitamente también hace referencia al cuerpo de sabiduría. Y la naturaleza de ser un amigo de todos los migrantes es el Nirmanakaya, el cuerpo de emanación. Entonces, que aparece directamente a todos los seres, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, ¿no? Si hablábamos del Sambhogakaya, más para los bodhisattvas más elevados y el otro para el resto, ¿no? Y queriendo lograr estos, es el estado de lograr ese estado de tal Buda. Y eso está describiendo lo que es la bodhicitta, ¿no? Esas son una de las estrofas al inicio de Madhyamakavatara, ¿no? Del acceso al camino medio de Chandrakirti, donde habla de estos de forma poética los cuatro cuerpos. Entonces se entiende que la bodhicitta es un deseo de conseguir los cuatro cuerpos de todos, pero luego un no Madhyamika bodhisattva no conoce la vacuidad, ¿no? Lo decimos. Eso es así, alguien que no es madhyamika, que no acepta el camino medio, no puede conocer la vacuidad, entonces no puede conocer la naturaleza o el cuerpo de sabiduría, ni el cuerpo de naturaleza ni la sabiduría. En el cuerpo de naturaleza no, porque es la vacuidad. Y el cuerpo de sabiduría, si no puedes conseguirlo sin entender la vacuidad. Por tanto, porque tienes que entender que se pueden abandonar los oscurecimientos al conocimiento, ¿no? Y los oscurecimientos al conocimiento son basados en la concepción de la existencia verdadera. Entonces, sin abandonar a esta concepción de la existencia verdadera, que es necesariamente basada sobre conocer la vacuidad, porque si no, no puedes eliminar esta concepción de la existencia verdadera. Por tanto, no serían capaces de obtener. Por tanto, un no madhyamika no podría conocer la naturaleza, el cuerpo de Buda. Entonces, entonces, y estamos hablando de un no madhyamika bodhisattva, ¿no? Porque sí que existe esa posibilidad. Por ejemplo, en el Prajnaparamita Sutra lo dice mismo, en los sutras de la perfección de la sabiduría habla de los bodhisattvas que tienen, que tienen muchos obstáculos porque no han conocido la vacuidad y eso implica que sí que hay tales bodhisattvas que no han conocido la vacuidad. No solo eso, también, por ejemplo, y si fuera un Vaibhashika bodhisattva, ¿no? De una escuela de pensamiento inferior que no acepta ni siquiera que exista el conocedor supremo de todos los aspectos y su razón es porque en el sistema Vaibhashika no habla de aspectos. Alguien puede entender en los Vaibhashika, el sistema Vaibhashika, el ojo, la conciencia del ojo,
se implica que en el objeto de forma desnuda, es decir, lo que refleja solo el extrema, los externos, aparece de forma, es como si reflejamos exactamente como es, de forma desnuda, tal como aparece. Mientras que el sistema de Dharmakirti, que es la base ya del sistema sautántrica, el ojo, es como el objeto externo para esa conciencia del ojo, entonces se refleja ahí, hay una apariencia como un espejo, que eso sería el aspecto, eso sería el órgano visual quien lo hace. Y la conciencia visual conoce lo que está reflejado en el órgano del ojo. Por tanto, la conciencia visual no se encuentra desnuda con el objeto externo. Están esos aspectos, ¿no? Esos aspectos son los que se integran a, en las conciencias. Quiere decir que a través de esos aspectos como las conciencias, diferentes conciencias conocen sus objetos. Por ejemplo, la conciencia conceptual, ¿no? Tiene el aspecto, ¿no? Ah, por, la conciencia mental lo puede hacer imaginando a través de la imaginación. No necesitamos que tener delante algo, ¿no? Entonces lo puede hacer a libre albedrío, ¿no? Como se dice, a discreción, pero los objetos sensoriales no, tienen que tener objeto externo para poder generar su aspecto, eso está condicionado a que haya, mientras que la conciencia mental no, lo podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, la idea puede ser una televisión, ¿no? Y estamos diciendo, yo estoy directamente viendo ahí esto, ¿no? Pero no lo estoy viendo directamente, ¿no? Estoy viendo un reflejo, ¿no? Lo que se está presentando en en la televisión, ¿no? Entonces, el Buda no es que ve la naturaleza de todos los objetos, sino es que el Buda tendría un continuo con todos los seres. Por ejemplo, los Budas, si experimentara los infiernos como lo experimenta un ser de los infiernos, estaría sufriendo, ¿no? Esto no va demasiado rápido, perdón. Entonces, el conocedor supremo de todos los aspectos, por eso no lo considera porque conoce todo a una vez. Por los Vaibhashikas no aceptan, por tanto, de esta idea de aspectos, ¿no? Que estábamos hablando. Por tanto, eh, un bodhisattva Vaibhashika no tendría ningún sentido. Quiero lograr este conocedor supremo de todos los aspectos. Y el cuerpo de naturaleza, por definición, es un conocedor supremo de todos los aspectos, una sabiduría que conoce todos los aspectos. Entonces, un bodhisattva básica no entendería esto y no podría querer o desear conseguirlo. Por tanto, el bodhicitta puede observar uno o dos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, los bodhisattvas vaibhashikas no entienden lo que es este cuerpo de naturaleza y demás, pero tienen una idea de que hay alguien que sí que ha abandonado los oscurecimientos al conocimiento y entonces meditan las cuatro verdades nobles de una forma más profunda de que un practicante hinayana y puede aspirar a obtener, a desembarazarse de esos oscurecimientos al conocimiento, aunque no entienda bien a eso que refiere, pero desea conseguir esto. Esto sería como un practicante de facultades inferiores y que se comprometen a conseguir algo sin poder verificar completamente su existencia. No han comprobado que puedan o no conseguirlo, pero sí, eso no impide que puedan tener todavía esa aspiración de lograr ese estado. Entonces, sí, podemos imaginar que eso puede suceder, ¿no? Porque en la vida puede suceder habitualmente, quiero lograr esto y esto, pero sin entender si realmente voy a poder hacerlo o no. Esto sucede en la vida diaria. Por tanto, por ejemplo, vieron al Buda Sakyamuni y, yo quiero ser como, pues, ves al cuerpo de Buda Sakyamuni, es un cuerpo de emanación y lo quiere lograr, ¿no? Y eso es uno de los cuatro cuerpos. Por tanto, si entonces, si la, si la bodhicitta puede observar una vez, entonces podría una persona solo tener dos bodhicittas, entonces
para el beneficio de todos los seres voy a lograr el cuerpo de naturaleza y por el beneficio de todos los seres voy a lograr el cuerpo de forma y pueda lograr el cuerpo de sabiduría. Poder tener tres diferentes mentes que entonces habría bodichitas entonces en la mente, ¿no? Si esto fuera así, tendría más consecuencias. En- entonces, ¿cómo una persona podría simultáneamente tener ambas, la bodichita que aspira y la bodichita de el que se implica? Entonces, entonces una persona tendría que funcionar dos conciencias a la vez, pero eso no es una no estaría contradictorio porque una puede tener manifiesta y otra subyacente, ¿no? Como diríamos inconsciente, ¿no? Sin tener por qué pensar en ella en ese momento. Se puede entender que así que cuando la bodichita está activa en la consciencia, entonces por ejemplo, si ha tomado los votos de Bodhisattva, ya es una bodhicitta que se implica. Entonces, mientras que si está meditando la vacuidad es de la aspiración, pero si alguien tiene dos bodhicittas distintas y está pensando, me gustaría lograr el cuerpo de naturaleza, entonces esa mente que quiere lograr el cuerpo de forma está latente. Entonces entonces, una sería la que se implica y la otra sería la que aspira en ese momento. Entonces, porque no hay una razón particular para, a ver, tendríamos que cambiar algunas interpretaciones respecto a Shantideva cuando dice en el Bodhisattva Charity en el primer capítulo, dice, cuando alguien tiene la bodhicitta que se implica, el mérito es que en cada momento es mucho más poderoso que el mérito de simplemente tener una bodhicitta de la aspiración. Pero aquí de lo que estamos hablando es de alguien que tiene dos simultáneamente. Entonces, esta cita, cuando solo tenemos solo la bodhicitta de la aspiración, entonces no ponía el solo, ¿no? Pero claro, podíamos manipular de alguna manera o interpretar el significado de estas citas, ¿no? Cuando yo estaba debatiendo, eh, básicamente una persona no tiene por qué observar los cuatro cuerpos a la vez. Por ejemplo, el Bodhisattva y básica no tiene por qué, pero cuando tiene la bodhicitta, tienen que aspirar a conseguir cuantos cuerpos aceptan que existen, ¿no? Dice, quiero lograr la iluminación por todos los seres. No se tiene que pensar, tengo que conseguir el cuerpo de forma o de naturaleza o y demás, pero sí cuando analicemos sí que podemos distinguir lo que es la iluminación. Y entonces cuando entendemos la iluminación, entonces cuando generamos la bodhicitta, lo, por tanto, en el ejemplo del Bodhisattva de Vaibhasika, cuando luego llega a entender lo que es el cuerpo de naturaleza y el cuerpo de la sabiduría, entonces su bodhicitta se convierte en algo más sustancial, sufre una cierta transformación hacia entender que quiere conseguir los cuatro cuerpos. Pero en el debate, algunas personas, entonces, entonces yo, yo fui a la clase final sobre Abhidharma. Entonces, en Sera estábamos hablando a Abhidharma y estaban hablando al respecto y eran muy, muy afilados, ¿no? Llegan a un punto sutiles de las consecuencias de decir una cosa u otra. Y una de las cosas que decían es que si esa persona primero tiene el deseo de cuerpo de forma, ¿no? Esa bodichita, y luego cuando quieren conseguir el cuerpo de sabiduría y entienden lo que es, el primer momento de aquello va a ser una conciencia con esfuerzo. No es lo mismo que el cuerpo de forma que tenía de antes, que esa era bodhicitta. Y esas mentes después
se convierten en una. Esas dos que son dos continuos de conciencia distintos, dos conciencias distintas, se mezclan en uno y entonces hay problemas en ello. Entonces, dos continuos de conciencia se convierten en uno. Entonces me preguntaron, entonces, ¿cuál sería entonces la sabiduría de equilibrio meditativo y el logro subsiguiente, ¿no? En el cuerpo de un Buda son una sola conciencia y son dos. Por tanto, entonces un ser sintiente son dos, que son conciencias sustancialmente diferentes, pero para un Buda es una. Eso no quiere decir que dos mentes no pueden ser una sola sustancia. Entonces, tienes dos, por ejemplo, dos ríos, y entonces, para todo cómo la conciencia funciona puede ser un buen ejemplo, ¿no? Y luego se juntan en uno. Entonces, entonces acaban funcionando simultáneamente. Entonces, no, yo contesté de esa manera. Eso quiere decir que estas preguntas son muy complejas y en vez de a lo mejor dar una solución, saqué más problemas, ¿no? Más dificultades. Pero es investigar cómo dos mentes se pueden conectar una a la otra, cómo funciona en el propio continuo diferentes mentes. Y luego decimos por el bien de todos los seres, ¿no? En el Abhisamayalankara en la estrofa dice, la bodhicitta es el deseo de lograr la budeidad por el beneficio de los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Por nosotros. Entonces, no es el objeto observado ni el objeto de propuesta, sino el propósito de los demás. Entonces, la bodhicitta decimos que es un deseo. Entonces, cuando observa el propósito de otros y quiere lograr la iluminación por ese propósito. ¿Qué es lo que está la bodichita en ese momento observando en concreto? Ya hablamos un poco al respecto la vez anterior. El- lo que quiere conseguir el objeto es la budeidad. Entonces, el propósito de los demás no es el objeto observado, aunque lo digamos explícitamente, ¿no? Por ejemplo, el texto de Jesús Joki Yalsen habla de dos objetos observados, el propósito de los demás y la iluminación. No obstante, pero entendemos que en realidad, cuando está diciendo esto, el objeto observado no es de forma literal el propósito de los demás, ¿no? Cuando decimos observamos el sonido y es impermanente, y decimos el objeto observado es el sonido, ¿no? Es, entonces, el propósito de esto es el objeto del propósito, ¿no? No es el objeto observado. Entonces, esta es la gran compasión, es esto, ¿no? El propósito de los demás es la gran compasión, ¿no? Entonces, por eso hay dos mentes diferentes, ¿no? Y por eso voy a lograr la iluminación, que es el objeto observado en realidad, ¿no? Entonces, voy a hacerlo, ¿no? Por el beneficio de los seres, ¿no? Pero no puede ser una misma mente, porque si no, tendría que ser una mente que tiene dos objetos de observación. Entonces, cuando estamos hablando por el beneficio de todos los seres, es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser muy específico, ¿no? Que encuentren los hambrientos comida, no, etcétera, ¿no? Entonces hay citas los sutras, ¿no? Y Jason Choki Yalsen cita desde de Haribhadra, del comentario Haribhadra, el significado claro sobre el ordenamiento, el conocimiento claro, habla del Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 25.000 estanzas o estrofas y habla del objeto observado de como habla de dos objetos observados, ¿no? Pero uno es el de propósito o de objeto de propósito. Entonces, y habla de esos dos, la iluminación por un lado y el otro el propósito de los demás. Y entonces, y cuando, y cuando habla, Haribhadra cita al Sutra La Perfección de la Sabiduría de los 25.000, cuando habla del propósito de los demás, enumera una lista, entre ellas las seis perfecciones, y lo que es, y- y lo que dice esto, ¿no? No os lo voy a llevar a la iluminación, sino a los que no tienen, los pobres en la generosidad, los corruptos en la ética o además los enfadados en la paciencia y demás.
Entonces, esa no es la mente de la bodhicitta misma, ¿no? Pero por ese propósito está pensando en estas cosas específicamente, ¿no? ¿Está pensando así o son partes de un todo, ¿no? Que es lo que pone debajo. Entonces estás pensando de esa manera, pero es todo lo que necesiten en realidad, ¿no? Entonces no vas en detalle, sino todo en un conjunto. Entonces, cuando se habla de generosidad, no se habla de la generosidad en general, ¿no? Sino la perfección de la sabiduría, de la generosidad. Entonces, que no se ha perfeccionado en este contexto hasta que se logra un Buda, ¿no? Entonces, está diciendo, por tanto, que está hablando de diferentes aspectos de la iluminación. Entonces, y habla de, resalta los engaños más particulares, las personas más presentes, ¿no? Cuando hablamos, y luego en el Madhyamaka, se habla también de la bodhicitta, ¿no? Por ejemplo, en Jason Joki Jalsen comenta el primer capítulo de Chandrakirti. Ahí, en su comentario, alguien, yo pueda yo conocer la vacuidad para poder ayudar a los seres a conocer la vacuidad. Y entonces eso es bodhicitta. Y dice, no, Jason Joki Jalsen no. Dice, no, porque observa el propósito de los demás, no observa la iluminación. Entonces, cuando implicamos que el conocer la vacuidad es el propósito de los demás y no es la iluminación realmente el objeto, el propósito de los demás. Cuando dice el ornamento de la esencia, Yal Sabye dice, la bodhicitta es el deseo para el propósito de los demás para lograr la iluminación completa. ¿Y cuál es el propósito de los demás? Dice Yal Sabye, en el nirvana en la mente de los seres sintientes, de los otros seres. Entonces, en general, tenemos esto como la ilustración, una ilustración, es el punto principal. Cuando está hablando de nirvana, habla de nirvana que no mora, ¿no? Que es el nirvana de la iluminación, no simplemente en el Hinayana, nirvana de Hinayana. Pero no obstante, por supuesto, cuando alguien es un bodhisattva, quiere lograr ayudar a los seres de la manera que les sea más beneficioso. Entonces eso hace surgir la pregunta de que cuando meditamos, cuando por ejemplo el Abhisamayalankara, cuando se habla del propósito de los demás, ¿qué es a lo que se refiere Maitreya ahí en concreto, ¿no? Pero no hay acuerdo entre los diferentes textos, pero podríamos aceptar en general que podría ser, ¿no? Podría ser la iluminación, pero visto desde muchas perspectivas, ¿no? Cuando vemos a alguien que sufre, por ejemplo, debido a la avaricia, que antes lo traducía mal, pues que pueda generar la generosidad y o en otros, entonces, y en otros casos puede ser eso, centrarte en que querer conseguir la iluminación para los seres. Por tanto, hay tres significados del propio propósito y del propósito de los demás, ¿no? Entonces, cuando se habla del propósito de los otros es que los seres logren la iluminación o la iluminación de los seres, pero cuando leemos todos estos textos puede ser confuso porque hay tres contenidos principales que podemos mirar. Uno es en el contexto de los cuatro cuerpos, en la sección al inicio de la perfección de la sabiduría, el Chamchu, que es el texto de Maitreya, pero ya lo habéis estudiado quizá anteriormente. Hay una sección al inicio justo que, eh, que, eh, que está presentado en el ornamento de la esencia, el rosario dorado y en el texto de significado general de Jesun Joki Yalsen. Se habla de esto al principio, de donde Haribhadra comenta que Maitreya se postra al inicio de Avísame Alankara, el ornamento conocimiento claro, cuando hace la expresión de homenaje, dice hacia el propósito propio y de los demás. Entonces, otro erudito, Rontempa, que era en este caso oponente filosóficamente a Tsongkhapa, dice esto no es posible. Rontempa decía esto, que Buda no tiene
más que el propio propósito, porque Maitreya, porque dice, bueno, entonces Maitreya tiene que ser Buda, ¿no? Y al Sabye, eh, mm, entonces la duda es eso, ¿no? Porque no piensa en el propio propósito, porque ya es un Buda o porque es un Bodhisattva. Y entonces lo que está tratando de discernir ahí es que Ronton está confundiendo es el propio propósito en dos contextos distintos, ¿no? Entre el propio propósito puede tener dos contextos distintos. Y cuando habla de Maitreya por el propio propósito, no es un propósito egoísta, sino la necesidad de lograr el cuerpo de sabiduría y el cuerpo de naturaleza, ¿no? Entonces, es que son el propio propósito en el sentido de que tenemos que conseguir esto, tenemos que perfeccionarnos así, como un ser. Entonces, el propio despertar o iluminación, pero cuando hablamos del propósito de los demás, es el cuerpo de forma porque es el que van a percibir los seres, ¿no? Entonces, y el cuerpo de sabiduría y el de naturaleza no aparece a los seres, es a una experiencia individual, privada del Buda, por eso se dice el propio propósito, ¿no? Pero no es egoísta, recuperando lo de antes, pero cuando habla del propósito de los demás, es el cuerpo de forma que aparece a los demás, ¿no? Y por eso se habla del propio propósito o el propósito de los demás es dividiendo los cuatro cuerpos en estos dos y dos. Pero cuando habla de la bodichita, el propio propósito es la iluminación, es todos los cuatro cuerpos. Y entonces, por el beneficio de todos los seres pueda lograr la iluminación, entonces, la primera parte es por el beneficio de los demás, es los demás, ¿no? El propósito de los demás, pero la iluminación es el propio propósito, ¿ves? Ahí, en ese contexto, son dos cosas distintas. Y eso es, entonces, y ahí el propósito de los otros es donde ya el sabio dice es el nirvana en el continuo de otros. Es la propia iluminación y la iluminación de los demás. Entonces, son dos aspectos que el bodhisattva quiere conseguir, ¿no? Quiere conseguir la propia iluminación y no vamos a abandonar estos te centras en eso, pero no lo he entendido bien, lo dejo. Entonces, y en el contexto del adiestramiento mental, en el Lama Chopa, cuando dice los niños, la gente infantil solo trabaja por el propio propósito y no por los demás, entonces, por favor, bendíceme para practicar el intercambio mío por los demás. Entonces, y también el Bodhisattva Charyavatara lo dice entonces no sé qué decir, no hace falta decir mucho. Los infantiles solo trabajan por ellos mismos y los sabios por el beneficio de los demás. Mira la diferencia entre ambos, ¿no? Por tanto, aquí, cuando hablamos del propio propósito, es buscar solo los necesidades egoístas, mientras que el propósito de otros es buscar, es la mente altruista que se preocupa en los necesidades de los otros. Entonces, Rontompa, entonces, es correcto, ¿no? ¿No? Entonces, pero mezcla dos conceptos, ¿no? Y por eso Yal Sapie destaca la contradicción en la que puede incurrir Rontompa, aunque un aspecto lo tenga correcto. Y el siguiente punto que quería tratar es que la fe es también una causa. Esto está basado en una cita en el Lamrim Chemo, donde el Lama Tsongkhapa comenta que incluso si quisieras conseguir el propósito de todos los seres, si no te has entrenado tu mente para conocer las cualidades del Buda y querer conseguir la iluminación para el beneficio de los seres, no puedes revertir el proceso, el pensamiento. Lo que significa aquí es que no quieres permanecer en el nirvana porque quieres ayudar a los demás. Entonces no ves beneficio real en conseguir ese estado de nirvana simple, sino buscar algo que va a beneficiar a los seres más. Por tanto, no puedes revertir eh, esa idea si no tienes un conocimiento claro de lo que es la iluminación. Por tanto, no tiene que ver simplemente gran compasión por los seres y querer desear lograr la iluminación, tenemos que entender que debemos que adiestrar nuestra mente en lo que implicaría esto. Y eso tiene que ver del análisis de la realidad, cuál es bien y también el conocer la vacuidad, entender lo que es la vacuidad y así
entender que sí que se puede transformar la mente hasta ese nivel. Entonces, uh, y para apoyar, no respaldar esta idea de que quiero lograr la iluminación para beneficiar a los demás. Entonces, si no, sería, sí, que queremos ayudar a los demás, pero tendríamos que hacerlo algo muy más concreto, ¿no? Identificar qué estado espiritual es el que queremos lograr, ¿no? Si no, sería, no lo sé cómo decirlo, sería como, no tendría un sustento real. Y luego, quería comentar sobre también la mente que aspira, la mente que se implica de la bodhicitta, ¿no? Habíamos hablado de los puntos dificultosos que quería tratar, habíamos hablado del objeto de observación, el objeto del modo de aprehensión, de percepción y el propósito de los otros. Esto los hemos tratado entre la vez pasada y esta, y ahora quería hablar de la bodhicitta, de la aspiración y de la implicación, luego las concepciones, dos concepciones simultáneas, y luego la bodhicitta como um, el pastor y luego la bodhicitta última. Entonces, sí, sí. Entonces, Jason Chokiyal se presenta diferentes presentaciones al respecto o perspectivas, y luego Rosario Dorado de John Socapa también, o el Ramchemo de Socapa contradice algunas cosas de las que dice Jason Chokiyalsen, o no va en acuerdo, diría. Entonces, por ejemplo, para Jason Chokiyalsen dice que la bodhicitta que se implica es cuando el deseo de lograr la iluminación está conjugada o combinada directamente con las prácticas de del bodhisattva, perdón. Y cuando no está directamente unida, no es bodhicitta que se implica, sino que aspira. Pero ¿qué quiere decir este combinarse directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se combina y con qué se combina, ¿no? Son conciencias, digamos. Entonces, son mentes, ¿no? Cuando alguien está meditando en la vacuidad, en nuestro sistema, por ejemplo, en el sistema que seguimos en el monasterio Serapje, cuando estamos en la vacuidad, la mente de la bodhicitta no es inconsciente, es latente, no es manifiesta. Entonces no está presente en la conciencia manifiesta, ¿no? Entonces, pero en los textos no está reflejado, pero una conciencia manifiesta se refiere, es que lo que aparece a esa conciencia aparece a la persona. La persona experimenta esa conciencia, mientras cuando estamos inconsciente o latente o durmiente, es una mente que funciona, pero la persona no está consciente en ese momento, o, entonces como hablamos, ¿no? Eh, Alguien que deseos ocultos que no somos conscientes, los tenemos, ¿no? Pero no, ahora mismo no están manifiestos, ¿no? No se nos aparecen. Entonces la persona no. Entonces, entonces aunque están enfocados en la vacuidad, subyaciendo está siempre ese deseo de lograr la iluminación. Eso sería el aspecto. Pero entonces, por Bodhisattva, cuando se conecta con la generosidad, las dos están a la vez, están. Entonces, cuando está la generosidad, ¿no? Y ese deseo que aspira a la budeidad van juntas, entonces eso es una perfección, ¿no? De la generosidad. Entonces, combinadas directamente. Entonces, esto no lo he oído bien. Entonces, en el texto de Jason Jockey Jalsen, cuando te cita al ornamento de la esencia de Yalsavier, donde dice, cuando el deseo de lograr el conocedor supremo de todos los aspectos está combinado directamente con el deseo de practicar la generosidad, es la bodhicitta que se implica. Entonces, entonces tendría que implicar que tiene que estar combinado con ese conocer supremo de todos los aspectos, pero entonces los bodhisattvas vaibhásicas, como hemos dicho antes, no podían tenerla. Entonces, ya el Sabia está dando un ejemplo, no una definición, porque si no, no implicaría todos los, ¿no? La definición tiene que implicar todos, pero esto no, es un ejemplo, es una ilustración. Entonces, ¿puede una persona poder tener ambas simultáneamente?
si tienes una bodichita de aspiración, entonces, ¿qué, qué pasaría si quieres primero la cuerpo de la forma y luego la de cuerpo de sabiduría? Entonces podría dos mentes convertirse en una. Entonces hay dos textos, ¿no? Por el Rosario Dorado, donde dice específicamente que tras conseguir tener los votos del Bodhisattva, cuando tomamos estos votos del Bodhisattva, que tomamos los 18 votos raíces y los 46 secundarios, esos son los votos que es de que se implican, no son que aspiran. Ya es una promesa simplemente de lograr la iluminación, pero aquí estamos realmente enfrente del un maestro y demás, te implicas en ya en realizar las acciones de los bodhisattvas, por tanto son votos que se implican. Entonces solo hay ahí bodhicitta que se implica una vez tienes los votos que se implican. Y la respuesta que se da es que en el debate no son necesariamente lo que quería decir en el Rosario Dorado, son capa, ¿no? Pero tratamos de adaptar esa presentación a nuestro sistema y una posibilidad sería que estaba hablando de lo que se decía en un sutra y entonces en los 25.000 estrofas de la perfección de la sabiduría, entonces desde las bodichitas, las 22 bodichitas hasta de la tierra hasta el bodichita de como una nube, cuando se habla del primer bumi, eh, solo habla de la bodichita de la aspiración y luego de los votos del bodhisattva y luego habla de la bodichita de la segunda, que es la de como el mina de oro. Entonces, de como el oro. Entonces, esa es la que bodhicitta ya de la implicación. Entonces, que es cuando ya se han tomado los votos del bodhisattva. Entonces, desde la segunda hasta la 22 son todas bodhicittas de la aplicación o de la implicación de la aplicación. Voy a traducir ahora más fácil. Entonces, en este caso, cuando llegamos a 20 de la 22, que es la de un sonido agradable, si alguien se acuerda, cuando se da los límites de esa bodichita, solo en el último momento del continuo de un ser sintiente, que es cuando un bodhisattva está en uh, equilibrio meditativo y según el sistema de Jason Joki Yalsen, un bodhisattva en equilibrio meditativo no puede tener bodhicitta que sea de la aplicación y podría haber una contradicción, ¿no? Si, si Tsongkhapa se refería a cosas que se decían en el sutra, porque esa bodhicitta sería solo de aspiración, no sería que de la aplicación. Pero una forma de salir de esto es decir, cuando en el fin del continuo se está hablando no el último momento exacto, justo en el equilibrio meditativo, sino en su preparación. Entonces, cuando vamos al capítulo séptimo, no habéis llegado todavía en el Abhidhamma Lankara, en los estudios de la perfección de la sabiduría, se explica algo al respecto, porque ambos se habla de esta preparación para el fin del continuo, donde, donde tiene esa apariencia simultánea, ¿no? En una sola sesión de meditación, todos estos 173 aspectos aparecen a la mente en un solo, un, que es la preparación, y luego ya en la meditación eh, cuando se medita en la vacuidad, que eso sí que es el fin último, ¿no? Del continuum. Entonces, pero cuando debates tratas, ¿no? De estirar de todas partes, ¿no? De todos estos puntos, ¿no? Para tratar de poner los márgenes al debate, ¿no? Entonces, pero en el Lamrim Chemo lo explica diferente y este es un punto muy importante, quizá, más importante quizá, dice que después de conseguir de tener los votos de la aplicación es cuando se tiene la bodichita de la aplicación. Porque el sistema de Madhyamika Svatántrica Haribhadra no es el sistema
no es este sistema, porque el Anrinchemo es del Prasangika, porque el sistema Prasangika, en general, los votos son forma. Entonces, cuando se toman los votos monásticos es una forma física. ¿Qué significa esto? Y esto está basado en el Abhidharma Kosha de Vasubandhu. En ese sistema, que digamos que es el Abhidharma inferior, que es el Abhidharma Kosha y el Abhidharma Samuchaya, compendio de conocimiento de la sangha es el superior, Abhidharma superior. Entonces, el sistema de Vasubandhu es muy explícito en ese texto que los votos monásticos y los votos de Pratimoksha son forma física y el significado tiene dos aspectos. Uno es que cuando tomas los votos estás hablando y ese sonido es forma. Al tomar los votos se habla y por eso. Y también además los votos de Praximoxa son esto que te para de implicarte en acciones negativas de cuerpo y habla que son forma y se le llama forma no revelatoria y lo que significa es que, por ejemplo, cuando miras a una persona que es una persona ordenada, no puedes saber si es un monje o no, porque podría ser falso, ¿no? Alguien con ropas, ¿no? Entonces, sí, pero si ves que no se implica dañando a otros, pero tampoco sabes las motivaciones, ¿no? Solo lo que ves es que, que quizá no, retienen su cuerpo para no implicarse en determinadas acciones o su habla, pero esa resistencia no a, 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 a no implicarse en acciones negativas, en tibetano es restricción, ¿no? Es un voto, es una restricción. Que te restringes tus acciones de cuerpo y moxa o no, ¿no? Si está vinculado a esto o no, porque no sabes lo que sucede detrás. Y por eso se dice que es una forma no revelatoria. Solo se revela cuando, cuando la persona toma los votos, cuando hablan. Yo me comprometo desde aquí a ahora no voy a matar. Puedes decir por la forma si están y si es sincero o no porque lloran y demás. Entonces es un sonido revelatorio. O para un monje o monja cuando toma el sollón, la confesión, y si confesan habiendo hecho, y es claro que tiene la intención de restringir, refrenarse de tales acciones, ¿no? O son algo falso y pretenden solo ser monje. En esos momentos es una forma revelatoria, pero en general decimos que es forma no revelatoria. Entonces, el sistema prasangika, esto es una pregunta que yo le hice a uno de mis maestros, donde dice en un texto prasangika que pone que los votos son formas y entonces el sistema prasangika nos basamos sobre todo en Chandrakirti, ¿no? Él dice que sigue el sistema de Abhidharma Kosha, que es de Vasubandhu, y en la mayor parte de los contextos, aun, pero solo en determinadas circunstancias, cuando vea contradicciones, pues no lo sigue, pero si no, sí, en general sí. Por ejemplo, cuando el sistema Vaibhasika de la Vidharmakosha dice lo que es contaminado, da una explicación diferente, ¿no? Pero el comentario Chandrakirti Yogananda da por supuesto que Chandrakirti estaba siguiendo ah, el sistema de Vasubandhu porque habitualmente lo decía, pero por tanto Yogananda hace comete un error al respecto de Chandrakirti, interpretando a Chandrakirti, Tsongkhapa lo corrige, ¿no? Por lo que se refiere a contaminado o incontaminado. Porque si no, en general, sí que Chandrakirti sigue a Vasubandhu. Entonces, y al no, los puntos que aceptan no los contradice, por tanto, al no contradecir que los votos son forma, es que lo acepta.
Entonces, Chandrakirti dice que una física forma tiene el resultado de muchas vidas. En Svatántrica, todos los karmas tienen que ser llevados en las huellas de la conciencia. Entonces, lo que crea el karma tiene que ser mental. Pero Chandrakirti, igual que va subando la forma física, puede ser también karma, porque el modo de cómo las acciones da el resultado después tiene que ver con el aspecto de la desintegratoriedad, que es un punto de los más importantes dentro del Madhyamika. Entonces, esto se sale un poco del tema, pero es un punto muy importante. Es, de hecho, entre comillas, pongo yo, entre paréntesis, son los 8 puntos principales de la Sánkika. Entonces, en el Lambrin Chemo dice que después de tomar los votos de la bodhicitta, entonces solo es bodhicitta que es la aplicación. Por tanto, entonces está siempre presente de alguna manera. Entonces siempre tienes lo que se combina, ¿no? Que es las prácticas de los bodhisattvas en una forma manifiesta. Y por tanto, la bodhicitta va a ser siempre bodhicitta que de la aplicación. Y el siguiente punto, como dije antes, estas dos concepciones simultáneas, que este es un tema relacionado, no es directamente de la bodhicitta, pero cuando se tienen dos mentes, ¿no? Una que quiere lograr la iluminación y otra beneficiar a los demás, ¿no? Entonces, eh, eh, este es el punto que surge una y otra vez y que ya habréis visto en algún otro contexto. Por ejemplo, el camino de la preparación en el primer capítulo viene, por ejemplo, y luego también en el Pramana Vartika, también, no creo que lo hayáis estudiado, pero también se explica allí. Entonces, una cita de los sutras que está aquí reflejada en este contexto dice, el continuo del ser sintiente de la conciencia es discreto. Esos son dos singularidades, son dos corrientes. A ver, para, eso quiere decir que es discreto, quiere decir que no funciona a la vez, quiere decir dos continuos, y no serían dos personas, pero no es explícito como, como se interpretaría. Dharma Kirti es más explícito, ¿no? Y dice, dos pensamientos no se implican a la vez. Y lo que se importa en este contexto es que Dharma Kirti está hablando está debatiendo con los Nyaya, es una escuela de la India no budista. Entonces, y en su sistema, los Nyaya, la conciencia sensorial tiene una experiencia conceptual y Dharmakirti está debatiendo que si este es el caso, entonces cuando experimentas un objeto externo, el ojo no que experimenta la forma, también tienes el autoconsciencia que experimenta en la conciencia visual. Si estas dos, si se aceptaran ambas, entonces, no lo he seguido, lo siento, entonces, esta es forma y esta es la mente que percibe forma. Estarías pensando, porque tienes el pensamiento sobre la forma y también la mente percibiéndolo. Y eso no funciona. No, eh, no puedes tener pensamiento simultáneo de que esto es forma y esto es el pensamiento que percibe la forma. Entonces, no Jason Joki Yalsen, entonces, Jason Joki Yalsen lo que dice es que no puedes tener, cuando el Buda dice que el continuo de una persona es discreta, es que dos mentes manifiestas no pueden darse a la vez del mismo
tipo, ¿no? Lo que pone abajo, del mismo tipo. Son dos mentes principales, pueden funcionar simultáneamente, pero no del tipo similar. ¿Y qué quiere decir aquí de tipo similar? Es, eso implicaría que la mente de la generosidad y la bodichita no son del mismo tipo similar, porque no podían funcionar a la vez. Y algunas personas toman de tipo similar, es que tienen, su definición es que tienen el mismo objeto observado y la condición dominante, pero tienen modos de percepción distintas. Por ejemplo, si ves al sonido, es permanente, sonido y impermanente. No puedes tener a la vez, ¿no? Porque se contradice impermanente y permanente. Entonces, y tienen las dos, la condición dominante es similar, porque es la conciencia mental. Entonces, por ejemplo, pero sin embargo, sí que puedes tener a la vez una conciencia visual, una conciencia auditiva y conceptual, ¿no? Por ejemplo, eso en Chandrakirti en el tercer capítulo y también cuando se habla de la negación del Bodhisattva Charyavatara, de las autoconsciencias, pero en general las puedes escuchar y oír, escuchar y ver, ¿no? Y pensar a la vez que ves, pero no puedes tener dos pensamientos similares a la vez o dos pensamientos contradictorios, ¿no? Entonces, porque todos tienen el mismo modo de percepción, no puedes pensar no puedes tener esto es una taza y no es una taza, ¿no? No puedes tener a la vez. El problema, esa comprensión de lo que es tipo similar es que, que haría que Dharmakirti, perdón, mm, esto no lo entiendo. Esta definición sería el argumento de Dharmakirti no se sostendría. Entonces, uh, entonces dos. Mm, entonces, no lo he entendido, pero es simplemente que contradiría la posición de Dharmakirti, ¿no? Entonces, mm, otro modo de comprender este tipo similar que tiene más sentido es que cuando estábamos, mi maestro lo sugirió hace 2 años, entonces que para mí tiene más sentido tuve mucha suerte cuando estaba escuchando, entonces nadie lo sacó a relucir en el debate, entonces no lo había entendido previamente, pero, pero al menos y ahí en ese momento eh, no pude contestar, pero ahora sí que ya lo sé. Entonces, cuando se habla de tipos similares de fuerza similar, y lo que significa es que si pienso esto es forma, esto es una mente que percibe forma, observa forma, estos dos empiezan a la vez. Estas tienen la misma fuerza similar, mientras que un pensamiento que está ahí durante mucho tiempo está completamente latente, pero tampoco está fuerte, no puede contradecir a tener otro pensamiento que tenga más fuerza. Por ejemplo, es que se da, es en la bodichita cómo funciona una madre que quiere comprar medicina para su hijo o hija y va a la farmacia y está pidiendo una medicina, pero a la vez en la mente detrás, entonces quiero salvar a mi hijo. Eso es tan fuerte que no lo pierde, pero no es tan fuerte como la conciencia manifiesta en ese momento voy a comprar esta medicina, porque si no la distraerá de lo que está haciendo, pero no se distrae completamente esa conciencia previa de salvar al hijo porque la ha cultivado a lo largo de mucho tiempo. De la misma manera, el bodhisattva puede tener esa idea de la bodhicitta, de la iluminación, no estará manifiesta a un nivel potente, pero
no, porque en un momento dado voy a practicar la generosidad, pero la otra estará siempre detrás, ¿no? En el trasfondo. Entonces podemos decir que no están funcionando a la vez en ese sentido, ¿no? Porque no son de la fuerza similar. Entonces, esto ah, entonces ah, mm, quiero lograr la iluminación. Esta, lo que decimos, yo quiero lograr la iluminación, ese yo está conectando un objeto con un sujeto, la preposición con una conclusión. Mm, he perdido el hilo, a ver. Entonces, cuando tenemos una condición inferencial de la impermanencia, tiene que estar conectado a algo. No simplemente tienes que, el impermanente lo tienes que conectar con algo, tienes que pensar que el sonido o una taza, porque no solo permanece en el cielo, ¿no? Tiene que haber una cierta conexión entre distintas cosas. Entonces, cuando estamos hablando, quiero lograr la iluminación por el beneficio de todos los seres, hay dos pensamientos ahí mezclados. Entonces, quiero lograr la iluminación es uno y quiero beneficiar a los seres sintientes, a todos es el dos. Entonces hay dos que van ahí y como dije antes, son dos pensamientos que están separados. Mm, Pero, ¿qué es lo que quiere decirse entonces? Son como dos ríos y que son cosas sustancialmente distintos. Entonces, Jason Jockey y Alsen serían sustancialmente dos pensamientos distintos. Es que es una energía mental que está dividida, entonces tienes diferentes átomos y cada uno puede decir una cosas diferentes y luego, ¿qué quiere decir? En realidad no está muy claro, pero son preguntas muy importantes, pero son difíciles usar ejemplos en nuestra experiencia, entonces tenemos que tratar al máximo, pero es difícil quizá hacer cosas que tengan sentido al respecto o encontrar cosas que sí que sirvan, ¿no? Que den sentido, ¿no? ¿Puede una mente principal, uh, que es una conciencia básica, ser carente de existencia, mientras que una conciencia afligida es funcionante? Entonces, Asanga, en las ocho razones por qué hay una mente básica, ¿no? Lo que se llama ya a veces, esa. Entonces, porque si no, no habría conciencia cuando duermes, entonces, o cuando entras en el equilibrio meditativo sobre la cesación, no habría continuidad, ¿no? Se cesaría tu conciencia. Por tanto, tiene que haber esa conciencia base de todo, ¿no? Entonces, como no hay otras conciencias, habla de esto, ¿no? Por tanto, la conciencia afligida que está sobre ella siempre está funcionando, operando. Entonces, ah, siempre está manifiesta cuando la conoces. No, esto no lo puedo seguir. No, no entiendo. Para los chitamatras, no es una conciencia mental que es la sexta conciencia mental que hablamos, ¿no? Es la séptima, ¿no? Esa conciencia afligida es la séptima. Por eso hablan de ocho, ¿no? La conciencia base de todo es esta y la conciencia mental. Por tanto, es, eso es una duda que puede surgir si estudiáis en el sistema Chitamatra. Y luego hablábamos de la bodhicitta como el pastor, que es una división entre tres tipos de bodhicitta, que Jason Joki Jalsen, entonces es el modo como se generan son capas en el modo en que las aceptas hacer. Entonces, voy a, estas tres tipos de bichitas hablaremos después de lo que son, ¿no? Pero estas tres son
la bodichita como el rey, la bodichita como el capitán y la bodichita como el pastor, como el rey, es la de voy a lograr la bodichita por el beneficio de todos los seres. Entonces, y la del yo antes y los demás, y el capitán todos juntos, y la del pastor es todos los demás los llevará a la iluminación y yo seré el último o la última. Entonces, ¿esto puede suceder o no, no? Todas las escuelas están de acuerdo en que no se puede hacer esta última. No hay manera de liberar a todos los seres si tú no estás liberado, ¿no? Entonces, no puedes enseñar a otros si tú no sabes eso, ¿no? Eso que quieres enseñar. Entonces, ¿para qué entonces sirve tener este deseo, no? Entonces, son capa dice, por ejemplo, John de Enrique, él dice que eso no puede existir, es una conciencia errónea. Entonces, entonces no hay un sutra, parece ser que no hay un sutra para esto y es difícil decir de dónde surgió esta idea de alguien de Dolpopa, del fundador de la Yonampa, Tsongkhapa, en el Rosario Dorado, dice, que se dice, pero no lo dice quién, ¿no? En un debate, uno de mis compañeros de clase dice, Son Capa dijo, quién sé, ¿no? Pero no se sabe, no se puede saber, ¿no? Tienes que saber algo, ¿no? Porque en el debate tienes que contestar, pero cuando tuvimos este en aquel tiempo, había otras personas presentes más avanzados de la rampa y citaron muchos sutras de que apoyaban esto, pero no se está, esa bodhicitta como el pastor no está explícitamente indicada en los sutras, pero sí hay sutras que lo en el Rosario Dorado dice que Ricker es equivocada, bodhisattvas tienen muchos modos creativos inconcebibles de adiestrar sus mentes. ¿Está diciendo que están engañándose a sí mismos o que básicamente en el debate llegamos a la conclusión de que es un modo creativo para generar la bodhicitta. Es igual que Jason Choquillarsen dice que es, no es una división de la bodhicitta en sí, sino de cómo se puede generar. Entonces, todos los tres tipos de bodhisattva tienen los mismos objetos de observación y modo de percepción, porque todos quieren lograr la iluminación para el beneficio de los seres, ¿no? Solo la diferencia es cómo se generan, ¿no? La motivación de la persona mientras se entrena, diestra en su preparación. Cuando tiene la bodhicitta, tiene que entender siempre que va a lograr la iluminación antes, ¿no? Que tiene que hacerlo antes, nadie se está engañando, ¿no? Entonces sería qué maravilloso sería si yo pudiera ser el último, ¿no? En conseguirlo. Tengo esa compasión tan intensa por todos los seres que no quiero no, no quiero dejarles atrás, ¿no? Y yo iluminarme solo. Te estás entrenando a ti mismo, ¿no? Pero podrías engañarte si piensas que eso va a ser posible, ¿no? Porque cuando realmente generas bodhicitta, te das cuenta de que tienes que lograr la iluminación tú antes, por supuesto. Por- pero, pero, pero tú imaginas, ¿no sería maravilloso llevarlos a los demás antes? Y entonces así logras la iluminación antes, incluso, porque estás dañando, ¿no? Contrarrestando la mente egoísta, ¿no? Es una forma de entrenar la mente, no es algo a la que logras, ¿no? Y que sea verdadero tras un análisis, ¿no? Entonces, por eso dice, no es posible liberar a los seres, como dice aquí, antes de lograr la iluminación uno mismo, por tanto, el objetivo de ser la iluminación propia, entonces, pero como dijimos antes, Bodhicitta no piensa voy a liberar a los otros, es solamente algo combinado con esta idea. Voy, entonces, no es que voy a lograr la iluminación y luego a liberar a los otros, ¿no? No se piensa así. No, no, no. Entonces todo lo que haces es simplemente para centrar en ese deseo de lograr la iluminación, que es la bodhicitta. Entonces, entonces voy a ir más rápido porque estoy tomando más tiempo del que esperaba, pero
estábamos hablando de si era verdad o no esta meditación de la bodhicitta, como el pastor, pues es igual que esta meditación de meditar en la totalidad o los esqueletos, ¿no? Lo que este punto lo destaca Yal Sabye en el Abhidharma Samuchaya de Asanga, el comentario de Yal Sabye, que no está en inglés todavía. Entonces, en el Abhidharma Samuchaya, creo que sí que está en inglés, ¿no? Pero no el comentario este. Y esto se relaciona, si estudiáis el capítulo 2 de Dharmakirti sobre lógica, el comentario sobre cognición válida, hay una pregunta de cómo, una duda de cómo la percepción yogica directa, y es un punto muy importante al respecto, porque la duda aquí es que se hace la diferencia en Jason Chokiyats en el capítulo 8 del comentario Prasnaparamita, donde dice que la meditación de los esqueletos es para disminuir el apego, ¿no? Y imaginas que todos los seres son esqueletos y que aparecen a tu conciencia visual, y de hecho tienes una visión de esto basado en la fuerza de meditación, de tu meditación. Pero dice, ¿es esto una apariencia errónea o estás engañándote a ti mismo? Entonces, y la meditación también de la totalidad, por ejemplo, cuando ah, lo el camino de purificación de Vajrasattva también habla de esto, donde te centras en un objeto como el fuego, por ejemplo, el Kashina, en el Pali se habla así, no sé si hay una palabra sánscrita para ello. Entonces, mm, te centras en el fuego hasta que esa experiencia impregna todo en tu meditación y la trata para desarrollar concentración y habilidades mágicas. Entonces, entonces toda la realidad física como fuego, ¿no? Y Jason Jocky Jalsen y dice, eso no es una mente errónea, ¿no? Una y la otra. Y la diferencia está en que en un contexto ah, en la meditación sobre los esqueletos es como hacer casi parecido a una alucinación. En la totalidad, yo estás transformando el mundo, transformando tu karma, experimentando algo diferente. Entonces, eh, esto que, esto que tiene que ver con la percepción yoica directa es que implicaría que centrándote en algo por mucho tiempo puedes tener una experiencia directa de esto que tiene que ver cómo al final acabas teniendo una experiencia directa de la vacuidad, que al final, meditando sobre la vacuidad mediante una imagen mental, al final se convierte en una percepción directa, que es lo que hace lo que quiere decir un conocimiento directo. Y esto puede suceder porque la mente, la vista de la mente, se estable y porque la naturaleza de la mente es cuando estimulas algún tipo de cualidad se incrementa exponencialmente y es como el agua y el saltar, ¿no? Lo que quiere decir es que no puedes, no puedes no puedes calentar el agua infinitamente, ¿no? Sino porque se evaporará, ¿no? Pero la mente no es así. No se evapora aunque aumentes la intensidad. Y tampoco es como saltar, porque aunque saltas, ¿no? 5 o lo que sea, entonces si pudieras saltar y quiero saltar más mañana, quiero empezar tengo que empezar desde los 5, no, tengo que volver al suelo, no es como el saltar, tienes que empezar cada vez desde el suelo, mientras que la mente no es así. Si puedes entrenar la mente, la compasión, finalmente lo que antes era una, es eso que has logrado se convierte en la base en el futuro y así progresivamente, no como en el ejemplo previo, que vuelves al inicio de base. Entonces, al saltar. Entonces,
¿cómo se llega, por tanto, a la percepción directa, a la percepción yógica? Y entonces, cuando se meditas en esqueletos, ¿tienes una percepción directa de los esqueletos o no? Es que los esqueletos aparecen delante de mí, enfrente de mí, y, o que yo estoy alucinado respecto a los esqueletos. Parece que hay más, es la segunda de lo que estamos hablando, y ya en su comentario sobre otro texto de Dharmakirti, que es la identificación de la conexión válida, habla de esto, de que puede suceder con cualquier cosa, incluso con una conciencia errónea, puedes al final tener una percepción directa. No es, no, no es en el sentido que sea una percepción directa correcta, pero sería una percepción directa. Y uno de los ejemplos es que si alguien está obsesionado con una mujer, pero empieza a soñar y empieza a alucinar, ¿no? O alguien que tiene alucinaciones porque tiene un desequilibrio mental. Entonces, ¿cómo suceden estos mecanismos? Es erróneo, ¿no? Pero ¿cómo funciona que al final puedes tener una percepción directa que no es, de algo que no está ahí? Entonces, no está basado entonces, tiene que estar relacionado con lo que se desarrolla una percepción directa de la vacuidad también, tiene algún vínculo con esto. Pero lo dejo aquí porque ya estamos al final y tengo todavía una más que comentar, la bodichita última. Si hablamos de la bodichita, estamos hablando de las dos presentaciones, bodichita relativa y última, y estas, y que la percepción directa de la vacuidad, pero un poco más complicado, porque si la definición es la bodichita última, Jason Joki Jalsen la comenta que diciendo que es eh, eso que tiene una desaparecer de la de las apariencias dualistas, disipar las apariencias dualistas del conocedor supremo de todos los aspectos, es de la Buda, de la mente de Buda. Y sería siempre así, sería la duda. Si tengo una percepción directa de la vacuidad de una vasija o lo que sea, es eh, o tiene que ser la vacuidad del Buda, o tiene que ser la bodhicitta, la última, tiene que tomar la vacuidad del Buda, del conocer supremo de todos los aspectos, y meditar en la vacuidad de esto, o puede ser cualquier otro objeto. Y la segunda pregunta que surge es, ¿tienen todos los bodhisattvas arias? ¿La tienen? Y Jason Chokelsen dice, sí, todos son, ahí cuando se presentan las tres joyas de refugio, todos los bodhisattvas Arya Bodhisattvas son bodhisattvas últimos, por tanto, todos, todos tienen esa bodhichita última, todos los bodhisattvas. Y en este caso, tenemos que decir que cada bodhisattva, en el primer momento del camino de la visión, tienen que estar meditando en la vacuidad de la mente de Buda. Quiere, entonces ningún bodhisattva puede, para convertirse en bodhisattva Arya, en camino de la visión, puede observar la vasija o, por ejemplo, o en las cuatro verdades nobles o en la propia mente en vez que conocer supremo de todos los aspectos de Buda. Entonces, vosotros, por tanto, como estudiáis el comentario de Jason Choki Yalsen, ¿no? A esencia de elocuencia de Tsongkhapa, y ahí al principio en ese comentario dice que esto está en el contexto de las tres naturalezas, que el camino de la visión percibe directamente la vacuidad de los cuatro verdades nobles y, y dice que la verdad de la cesación, la consecuencia de que la verdad de la cesación tiene una naturaleza imputada, cuando estás percibiendo la vacuidad directa de esto, no sería esto, bueno, el punto es principal aquí que trato de destacar aquí es que puedes tener una percepción directa de las cuatro verdades nobles de la vacuidad. No tienes por qué meditar en la vacuidad de la mente de Buda.
no contradiría lo que es la bodhicitta última. Y en su comentario también de Tierras y Caminos, Jason Joki Yalsen también dice que la definición de una tierra es que lo que supone, soporta todas las cualidades y que dice que el bodhisattva está meditando en la vacuidad de una vasija o taza, lo que fuera. Entonces, eh, no todos los bodhisattvas meditan en la vacuidad de esa vasija para lograr el camino a la visión y demás. Sí, pero implica que algunos lo hacen así. Pero eso lo que implica es que no todos lo hacen, pero alguien puede decir, bueno, el bodhisattva en el camino a la visión ve la vacuidad de todos los fenómenos, entonces también ve la vacuidad de la mente, de las cuatro verdades nobles y demás. Este está claro que no es necesariamente así, por tanto, ahí puede que haya una contradicción interna en sus posiciones, pero en la sección del camino a la preparación, en el aquí, en el, cuando cita a Yal Sabye, Jesuki Yalsen, y toma todos los perceptores y percibidos como juntos y medita sobre la vacuidad de todos, quiere decir que primero mm, cuando se logra la unión de calma mental y visión superior, ¿no? Sobre los objetos percibidos y luego sobre los perceptores, los tomas al final todos como tus objetos. Por tanto, ah, al final ves la vacuidad de todo, ¿no? Aunque no sea a la vez. Entonces hay otras citas de sutras, el Bodhisattva de la primera tierra, ve el Dharmadhatu omnicomprensivo, entonces Dharmadhatu es la vacuidad, ¿no? Perciben todo como vacuidad. Y entonces la solución a la que llegamos en el debate es que sí, el Bodhisattva no medita la vacuidad de cada una de las cosas individualmente, no obstante, necesariamente meditan en la vacuidad de la mente del Buda y de las cuatro verdades nobles. ¿Por qué? Porque esos son sus objetos principales de meditación. Y cuando Yal Sabye dice que combinan todos los perceptores y percibidos, no quiere decir todo exactamente lo que existe, sino en lo que habitualmente se medita. Entonces, cuando Bodhisattva medita en la vacuidad, puede escoger un objeto para obtener esa experiencia primera y luego va a trasladar a todos los objetos. Es como no en cada una de las cosas, ¿no? Porque no han meditado sobre cada una cosa, no conocen todo, ni se van a enfocar en cada una de esas cosas, pero entonces no puede ser posible que puede tener una nueva comprensión de vacuidad, porque ya la han percibido, ¿no? Ya han, pero en términos de pero sí que podemos decir que no va a haber un bodhisattva que no vaya a meditar en la vacuidad de la mente de Buda o de los cuatro verdades nobles. Eso sí, hay diferencias en las tierras de bodhisattva en cómo ven del cuerpo de sabiduría del Buda. Y esto en el Madhyamaka lo veréis, pero también o en la sección de la perfección de la sabiduría, que cuando se habla del final perfecto, ¿no? No, ahí, pero en cualquier caso, esa, ahí Yal Sabye dice que en los sistemas donde la cesación es una verdad última, no hay diferencias en lo que, cuando se ve el cuerpo de sabiduría de Buda, pero sí es cuando se dice en el sistema de Haribada, que es Vatántrica, es diferente. Entonces, durante el momento de la verdadera cesación del Buda, no, ven una parte más grande. Lo que ven en esencia es la vacuidad, pero están viendo la vacuidad libre de más y más oscurecimiento. Esto es un punto sutil para profundizar en ello, pero no tengo tiempo para tratarlo, pero qué es lo que supone para que el bodhisattva que tiene una absorción en la vacuidad
de todos los fenómenos. He añadido otra diapositiva de Ariadeva y dice, el que ve una cosa ve todas, y cuando es la vacuidad de una cosa es la vacuidad de todas. Esta duda surge aquí y, y también el ornamento de la esencia, ya el Xavier habla al respecto, pero no, en una sección, no sé cuál es, dice, entonces, dice la vacuidad, ve el Bodhisattva, ve la vacuidad de todo. Geshe Nawansangye, uno de mis maestros, dice que esto es un punto muy importante, lo que quiere decir porque alguien se convertiría omnisciente, porque en la vacuidad todo tiene una naturaleza. Entonces, la vacuidad de la vasija o del pilar no tienen diferencia sustancial, no son dos entidades distintas. Entonces, aunque la vasija y el pilar son dos entidades distintas, no sus vacuidades, no puedo decir. Quiere decir, cuando eres un Buda, puedes ver los fenómenos convencionales y los fenómenos últimos o de forma simultánea. Y cuando ves la vacuidad de todas las cosas, ves las bases de todas esas cosas. Todas aparecen a la vez a ti, porque están todas fundidas con la vacuidad. Eso es como el Bodhisattva al final logra la iluminación. Yo no lo entiendo tampoco, pero es relevante, parece ser, en este contexto, y creo que lo puedo dejar aquí para como colofón. Entonces, 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 solo quedan 20 minutos y lo dejamos para preguntas y respuestas. Si alguien quisiera preguntar algo más, voy a pararlo de compartir pantalla. ¿Hay alguna diferencia si la persona que tiene la bodhicitta en la mente acepta tres vehículos finales o solo uno? ¿No podrían desear la iluminación para todos los seres si piensan que hay? Si se puede decir algo al respecto. Ese es un punto muy importante, ¿no? No, no, es un buen punto. No sé si he debatido al respecto previamente, pero dice los chitamatas, que es un bodhisattva, y aceptan que todos los seres pueden lograr la iluminación. En su sistema pues, no aceptan esto, ¿no? Que todos pueden lograr la iluminación y que algunos cortan su continuidad, ¿no? Para lograr la iluminación. Entonces, en este caso, la bodhicitta, ¿cómo surgiría? Por ejemplo, aquellos bodhisattvas que no logran la vacuidad, no entiendes lo que es la budeidad. Entonces, ¿cómo vas a lograrlo? Es quizá un sentimiento, ¿no? Entonces, no va a durar. Entonces, pero cuando se llega al camino de acumulación pequeño, mm, eh, ahí necesariamente tienen que convertirse ya en el siguiente, ¿no? En el intermedio, en un Madhyamaka, tienen que haber conocido la vacuidad necesariamente. Entonces, hasta entonces pueden tener ese deseo, no todos sin excepción, no pueden tener o que estén libres del samsara, aunque no puedan lograr la iluminación. En ese sentido, puede que no entienden la bodhicitta de la misma manera que un Madhyamaka de otro sistema filosófico, el Madhyamaka, que es otro sistema filosófico, pero podrían tener más un análisis más apoyado en el sentimiento. Mira, ves, es problemático, claro, que es un buen punto que el nirvana
en el continuo de otros, ¿no? Sí, la iluminación de los otros puede que ser, puede pues, encajar más con la idea de Gerson Joki Yalsen que desear simplemente que todos los seres el logro de la vacuidad está dentro del propósito de los otros, no tiene por qué ser el logro de la iluminación en sí. Lo pensaré más, gracias. Y si su logro final o objetivo final es, no tienen, el de los oyentes no pensarían en los cuerpos de Budas. Estos que, no, perdón, los destructores de enemigos de oyentes y Budas solitarios no tienen no tienen cuerpos de Buda. A ver, por ejemplo, ver al Sakyamuni Buda y ver querer lograr esto, este estado, no tienen por qué, no tienen por qué pensar en los diferentes cuerpos de Buda. Para ellos solo entienden eso como iluminación y quieren lograr eso. Hola, gracias. ¿Podrías decir algo, el, el orden de las seis perfecciones? ¿Por qué en ese orden específico, si tenemos que practicar, si puede hablar no genocida primero, ética y después? Entonces, uno, es por la dificultad. Un aspecto es la dificultad. Son cada vez más difíciles de practicar. Practicar generosidad, practicando generosidad es la más fácil y progresivamente. Para el orden es una de las razones. No es que necesariamente practicas, no es que perfecciones una y luego pasas a la otra solo cuando acabas, sino que se presentan así la dificultad. Y también la razón cuando practicamos, lo habéis leído cuando eso lo leéis en el Madhyamaka de Chandakirti, cuando practica la generosidad, entonces eh, estás sentando las bases para las prácticas posteriores, porque la generosidad es tener las condiciones, crear las causas para tener condiciones para la práctica y con la ética, ¿no? Después sientas la base para tener un renacimiento futuro. ah, entonces, y puedes poner en práctica con estas condiciones las prácticas y con paciencia evitas destruir las raíces de virtud, por tanto, estás creando ya raíces de virtud a través de la generosidad y la ética y demás, pero si con el enfado la puedes destruir, por tanto la paciencia te ayuda a proteger. Y el siguiente es a través del esfuerzo, la diligencia, esfuerzo gozoso, entonces los las fortaleces todavía esto más. Entonces, aunque está pensado para practicar todas, ¿no? No es que eh, por ejemplo, el esfuerzo gozoso tienes que aplicarla con todas las demás, ¿no? Lógicamente, pero la concentración, la sabiduría, una se ha generado suficiente méritos y demás a través de de las prácticas, entonces vas a poder generar concentración de verdad y porque antes previamente no vas a tener suficiente estabilidad en tu concentración y finalmente con esta estabilidad en la concentración vas a aplicar la sabiduría, la visión superior. Entonces, esto se practican todas en conjunto de alguna manera. Entonces, la práctica, el Bodhisattva es que combina todas estas. No es que practicas primero una y luego la otra, sino que se presenta así para entender cómo cada una de ellas se basa sobre la anterior, son más progresivamente más difíciles. Muchas gracias. Bodhicitta es el antídoto para la mente egoísta. Mi pregunta, ¿cuándo?
se abandona el egoísmo en el camino según tú. La bodhicitta, la gran compasión, sería el antídoto para el egoísmo. Y la bodhicitta está basada en la gran compasión, pero más específicamente se presenta la gran compasión como el antídoto. Se abandona, manifiestamente se abandona cuando se tiene gran compasión, cuando, cuando quiero lograr la liberación personal es un obstáculo, es considerar suficiente para el propio. Si, si la gran compasión lo que niega es que el logro de tu propia liberación es suficiente para conseguir el propósito de los demás. Entonces, ya no puedes estar influenciado a nivel más sutil, pero ya de forma manifiesta ya no lo sigues cuando eres un bodhisattva y todas sus huellas desaparecen en el octavo terreno. Entonces, en el Uttara Tantra dice que ya nace, llevas hasta la octava tierra, ¿no? Entonces el bodhisattva ya no están contaminados nunca. Es como el útero está de donde nace, ¿no? Es un lugar que es sucio y demás. Entonces cuando nacen de ahí, se libran de ahí, entonces son bodhisattvas completos en el sentido porque ya no tienen eh, más contaminación o polución más mínima, ¿no? Del egoísmo. Eso sería la octava tierra. Ya no tienen propio interés más. Ah, me puedes. Todavía tengo dudas tener solo un objeto en la mente y cómo eso funciona. Entonces, cuando hablamos de observar 173 aspectos, la analogía que se usa es que estás encima de una montaña mirando a diferentes valles, entonces en el valle hay muchas cosas ahí, entonces es un objeto porque es una colección, pero puedes decir que hay 173 en esa colección. ¿Cómo funciona en este caso? Sí, un, eh, ese eso sí podría ser un ejemplo que es tiene varias mentes a veces, en donde una es más poderosa, son de tipo similar, una de ellas más poderosa, entonces la otra es más latente, pero no completamente latente. Otro modo de entenderlo sería que cuando tienes una conciencia visual, estás centrado en un objeto, pero como dices, los otros están ahí, entonces en la periferia, digamos, acompañando. Entonces, lo que significa esto es que una mente que tiene todos estos como objetos periféricos no se podrían tener como conciencia mental, porque la conciencia mental no se implica como colectividad, ¿no? Igual que la hacen las conciencias sensoriales, ¿no? La visual y demás. Entonces puede ver muchas, pero no se tiene por qué implicar en una en concreto. Entonces tendríamos que hablar si en términos de conciencia mental con 173 mentes, ¿no? Entonces, que todas están presentes y no están latentes. Entonces estarían en la periferia de la conciencia. Habría diferentes mentes. Eso no tendría por qué el problema en otros sistemas. No lo entiendo. Cuando haya dos, no hay problema que haya 173. En el sistema de Jason Jockey Yalsen he perdido una cosa, puede ser porque están latentes, ¿no? Por ejemplo, un estudiante puede cuidar a las estudiantes, entonces por un lado están siempre, no se enfocan en cada uno a la vez, sino tan pronto como
están, eh, no lo entiendo. La mente es capaz. Hay una pregunta en el chat. Entonces, ¿por qué una mente? Esta es otra pregunta distinta diciendo que es una vasija y un pilar, ¿no? Ese es un grupo de gente. ¿Es un objeto o dos objetos? El objeto observado son dos, pero no está centrándose en dos modos de percepción diferentes. No está pensando una cosa de dos maneras distintas. No puede ser que una vasija sea permanente e impermanente. Entonces, si es una conciencia conceptual, solo puede tener un modo de percepción, una imagen mental de ello, ¿no? Es una generalidad de significado, es una conciencia mental. Entonces, no puede ser esto es esto y esto otro a la vez. Pero el que este y esto otro sean esto, no hay problema. Pero uno de los problemas que podría surgir es que es una vasija y un pilar. ¿Cuál es el objeto que se implica en la impermanencia? Si estás pensando el sonido es impermanente, entonces cuando el pilar y la vasija son el modo de implicación o de percepción, algo que sea pilar y vasija sería imposible. Esto es algo que no se puede resolver en el sistema de Dharmakirti. No obstante, ¿qué significa ser una cosa? La respuesta es un modo de percepción. No tiene por qué ser una sola o un solo objeto observado. Hay más preguntas, parece ser. Ahí en la gompa. No, no hay más. Muy bien, pues muchas gracias por esta charla, esta conferencia sobre la bodhicitta. Podemos dejarlo aquí y podemos dedicar los méritos que hemos acumulado. Muchas gracias, sí, a todos. Como he dicho, he pensado que me iba a cubrir esto en menor tiempo, pero y quería pasar otra vez un resumen y como pero no lo haré en el futuro o ya lo podemos tomar como implícito. Entonces, lo que requiere es creatividad por parte de nosotros. Algunas son menos explícitos, como están relacionados con nuestra práctica. Entonces, ¿cómo se puede, eh, si es algo, lo que el debate, a ver, es que tiene ese aspecto de juego, ¿no? Es no preguntas, no te preocupas tanto de lo que sucede, ¿no? Sino más familiarizarte con el juego, con el debate, pero va aumentando tu capacidad mental, puedes pensar en muchas cosas a la vez y mantenerlas en la memoria y entonces recordar lo que dice otra persona y seguir tu línea de razonamiento. Y ese sería el segundo, te familiarizas mucho por esos términos y lo que significan y lo que no, se convierte en algo, en tu lenguaje normal, algo que parecía muy difícil y filosófico,
es una cosa que integras en tu vida diaria y es muy fácil el reflexionar, ¿no? Y luego meditar, ¿no? Y estás ahí, las tienes a mano, ¿no? Para poder meditar sobre ello y no tienes que ir a un libro a buscarlo, ya lo tienes ya ahí fácil a mano en tu mente. Por tanto, yo he visto ya este beneficio, lo he notado, de, por ejemplo, al estudiar la ciencia otra vez, que ya no lo hacía desde estaba en el instituto, ¿no? Ya hace muchos años, pero, pero ahora cuando lo estudio ahora es muy diferente a como lo hacía antes y pues ya quizás soy más mayor, pero eh, es más fácil pensar las consecuencias que surgen de esto o de esto otro eh, y hasta cierto punto esto viene de haber me impregnado de este sistema durante tanto tiempo. Esto no quiere decir que tienes el logro de estas cosas. Entonces, 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 porque no tenemos tanto tiempo, ¿no? Para la meditación aquí y solo tenemos que planificarlo para el futuro, pero sabemos que es algo muy profundo, lo que está sucediendo es así como es. Eh, entonces, entonces estoy aquí, ¿no? En la batalla todavía, ¿no? Y en el futuro ya os puedo compartir con vosotros cómo ha ido, ¿no? Hasta a dónde lleva, ¿no? Al final, si lleva a estos logros que estamos hablando. Y esto es parte del espíritu de la investigación, ¿no? Del espíritu de investigación que tenemos aquí. No, nos damos cuenta de que realmente no sabemos. Entonces, el, entonces vemos alguna gente que parece que parece que sepan, ¿no? Que como su santidad el Dalai Lama y demás y otros que no han llegado, que han llegado y no sabemos cómo han llegado, pero vemos que no entiendo. Entonces, pero nos vamos dando cuenta que la iluminación es algo más complicado, ¿no? Entonces, este, ese obtener esa mente de la omnisciencia que pueda ayudar a los demás, ¿no? Nos lo decimos una y otra vez, eh, pero realmente llegar a captar lo que es, no entiendo esto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que contradirían, que sabemos de la realidad, que podrían hacer eso imposible y cuestionarnos que estas cosas que son asunción o que son conocimiento real? Entonces, empezar con esto aquí es lo que he empezado y es un ejercicio útil que vienen de lo que hemos aprendido del debate, incluso el debate mismo, ah, puede que sea útil y de ayuda para vosotros. eh, Den, que estaba aquí en esta casa 10 años, era muy útil tenerlo aquí, tenía una inteligencia y una dudas constantes. Fer no va a dar la charla siguiente, la voy a dar yo. Entonces, de mi lado, estoy feliz de hablar de las cuatro verdades nobles. Estaba envidioso de que él lo hiciera. Entonces he empezado a leer al respecto y espero veros allí. Y tras esto veremos, porque no vamos a ver cuánto necesitarán las sesiones, estas cuatro verdades nobles, y tratarlas. Entonces, entonces veremos lo que podemos llegar a cubrir y demás. Entonces, muchas gracias. Dedicamos todos los méritos para el florecimiento del Instituto de la Mason Capa y del programa de maestros y de la FPT en general y para todos los seres y para nuestros maestros
para que especialmente vuelva Lama Zopa Rinpoche a este mundo muy rápidamente y con todas las condiciones y también por todos los benefactores y todos los estudiantes y demás, que todos sus deseos se cumplan de acuerdo al Dharma. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias.